Corea, península situada en el extremo este del continente asiático, formó parte de China hasta que en 1910 fue anexionada por el Imperio japonés. Esta adhesión fue lograda tras la Guerra Ruso-Japonesa, del 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905, en la cual ambas potencias ambicionaban aumentar su control e influencia en la zona de Manchuria y en la península coreana. Tras la victoria japonesa, plasmada en la firma del Tratado de Portsmouth en 1905, Corea quedaría bajo dominio japonés en calidad de colonia hasta 1945, fecha de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo de dominación japonesa, estos impusieron un régimen colonial cruel por medio de la movilización de fuerzas políticas y militares. Los coreanos sufrieron, entre otros, opresión política, económica y supresión cultural, lo que generó un fuerte sentimiento nacionalista y de resistencia entre los coreanos. Surgieron grupos armados que se convirtieron en fuertes bastiones independentistas. Estos grupos, de variedad de tendencias políticas, tanto comunistas como nacionalistas, contribuyeron a la polarización del territorio. Durante la declaración de El Cairo de diciembre de 1943, a raíz de la reunión que allí celebraron Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek, se determinó que la Corea alcanzaría su libertad y independencia a su debido tiempo. De nuevo, esta promesa se reafirmó en la declaración de Potsdam de julio de 1945, la que se unió Rusia tras su declaración de guerra a Japón en agosto del mismo año. En ninguna de estas declaraciones ni conferencias se dispuso la división de Corea en dos zonas, partición que surgió únicamente cuando el gobierno norteamericano propuso y el soviético aceptó que la Armada Roja se hiciese cargo de las tropas japonesas destascadas del norte del paralelo 38, en tanto que las fuerzas de los Estados Unidos lo harían de las situadas al sur. Con la rendición japonesa, Corea quedó sin un gobierno propio, lo que abrió la puerta a la intervención extranjera. Esta proposición, que respondía solo a una necesidad de tipo militar, acabó por tener un carácter definitivo, convirtiéndose el paralelo 38 en frontera entre dos zonas de ocupación. Los líderes coreanos estaban divididos en dos grupos de diferente tendencia política. Por un lado, Song Ching-yu y sus seguidores, de inclinación nacionalista, esperaban que las fuerzas aliadas ocuparan inmediatamente el territorio coreano, para ceder el control a un gobierno provisional. Por otro lado, una segunda facción de inclinación comunista consideraba necesario crear un organismo representativo popular hasta la llegada de las fuerzas aliadas a Corea. Este segundo grupo organizó el Gunchun, que es el acrónimo del Comité para la Preparación de la Independencia Coreana. Tras el distanciamiento de algunos miembros del comité, la facción de izquierda del Gunchun formó una organización política llamada Gobierno Republicano Popular. Ante esta situación, los líderes nacionalistas se opusieron al Gunchun, mostrando su apoyo al gobierno provisional coreano. Convocaron una reunión para planear la creación de una asamblea popular con el fin de alcanzar un consenso nacional. El paralelo 38, línea de demarcación trazada al final de la Segunda Guerra Mundial para dividir la península de Corea en dos zonas de ocupación, se ha convertido en una de las fronteras más emblemáticas del siglo XX, encarnando la contraposición ideológica entre el comunismo y el mundo capitalista, que surgió en el posguerra. Ha asumido un papel geopolítico crucial, siendo frecuentemente definida como el último bastión de la Guerra Fría, ya que la península sigue siendo, incluso hoy, escenario de confrontación militar directa entre dos sistemas herederos de aquel conflicto global, es decir, este y oeste. El conflicto entre las dos Coreas terminó el 27 de julio de 1953, con un armisticio firmado en Panmunjom. Según ambas partes debían retirar sus tropas 2 kilómetros desde la línea de frente, creando una zona desmilitarizada de aproximadamente 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo, que coincidía en gran medida con el paralelo 38. Paradójicamente, la zona desmilitarizada se convirtió de inmediato en una de las fronteras más militarizadas del mundo, aunque la franja central permaneció libre de tropas. En sus márgenes se desplegaron enormes contingentes armados y imponentes fortificaciones, transformándolo en una barrera infranqueable. Las autoridades soviéticas apoyaron la creación de un gobierno bajo liderazgo de Kim Il-sung, guerrillero comunista que actuaría bajo la dirección del mando militar soviético. Este nuevo líder creó una tendencia política de partido único con el objetivo de controlar la economía y las condiciones humanas y materiales dentro de la sociedad coreana. El propósito era el de dirigir una economía centralista de corte leninista marxista, en la que el presidente legítimo es la entidad que controla toda acción o forma de ser, independientemente de los individuos dentro del conjunto. En contraposición, se encontraba la capitalista que encarnaba Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos y Naciones Unidas, que defendía ante todo una política de liberalismo económico. En el sur, las fuerzas estadounidenses asumieron su administración y establecieron un gobierno militar. Además, se negaron a reconocer la llamada República Popular. A diferencia del norte, en el sur se permitió la actividad política sin restricciones, lo que llevó a una proliferación caótica de partidos políticos. El 12 de diciembre de 1948, en el sur, emergió la figura de Syngman Rhee, un nacionalista coreano que había pasado gran parte de su vida en el exilio en Estados Unidos. Era un ferviente anticomunista y defensor de un gobierno centralizado y autoritario.
Gracias al apoyo de Estados Unidos, Ri logró consolidarse como el presidente de la República de Corea. Mientras tanto, en el norte se estableció la República Popular Democrática de Corea, liderada por Kim Il-sung, donde dominaba el Partido de los Trabajadores de Corea, que desde 1947 se convirtió en el Partido Único. Ambos regímenes se consideraban legítimos para promover la reunificación del país, lo que desembocó en una guerra entre el norte, apoyado por China, y el sur, bajo el amparo de la ONU. La Guerra de Corea, 1950-53, se caracterizó por ser uno de los conflictos armados internacionales más sanguinarios y peligrosos que ya ha conocido el siglo XX. A través de esta guerra, la península coreana quedó dividida en dos estados muy opuestos tanto cultural como social, política y económicamente. Este conflicto tuvo una duración de 3 años, desde el 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Esto fue el resultado de una lucha por el control político y económico de la península entre Kim Il-sung y Syngman Rhee. Dentro de este conflicto, la ofensiva norte fue apoyada por la China de Mao Zedong. Por otro lado, el sur, controlado por Syngman Rhee, de tendencia democrática y nacionalista, contó con el apoyo del general estadounidense Douglas MacArthur, defensor de la integridad militar capitalista en Asia, del Pacífico y de políticas económicas y militares opuestas al comunismo. El objetivo de Corea del Sur en este conflicto se basó en la expansión del sistema capitalista en la península de Corea, garantizando un mayor retroceso del comunismo y una menor influencia soviética y china. El 25 de junio de 1950, 5 divisiones del ejército norcoreano, organizadas y abastecidas por la URSS, cruzaron la frontera. El ejército surcoreano fue rápidamente derrotado y la capital Seúl cayó en manos de las fuerzas del norte. Estados Unidos interpretó esta ofensiva como un intento de expansión soviética en todo el sureste asiático. A petición de Corea del Sur, la ONU autorizó una intervención militar. En julio desembarcaron los primeros contingentes de una fuerza multinacional compuesta en su mayoría por estadounidenses bajo el mando del general Douglas MacArthur. En poco tiempo, las tropas occidentales lograron repeler al invasor cortando sus suministros y avanzando rápidamente hacia la frontera con China. Al llegar allí, MacArthur decidió invadir el norte, cruzando el paralelo 38. Para noviembre, las fuerzas estadounidenses habían avanzado hasta pocos kilómetros del límite con China. Fue entonces cuando Mao Zedong decidió intervenir en el conflicto. Más de 100.000 soldados chinos fueron enviados a Corea y con su apoyo el norte volvió a cruzar la frontera con el sur. En este punto, MacArthur llegó a plantear la opción de un ataque nuclear. Ante la creciente tensión, el presidente estadounidense Harry Truman optó por distanciarse de las decisiones del general. En abril de 1951, finalmente se iniciaron negociaciones con Corea del Norte, presionado también por la opinión pública internacional que exigía una solución pacífica. La guerra entre los dos estados ya había dejado un saldo de 3 millones de muertos, en su mayoría civiles. El caso coreano puede definirse como uno de los pocos ejemplos de conflicto suspendido en la historia reciente entre dos entidades estatales políticamente opuestas. Ambas se declararon legítimas representantes de la península coreana, entonces ocupada por las tropas del Ejército Rojo y los militares estadounidenses. El conflicto duró hasta el 27 de julio de 1953 y el armisticio cristalizó una situación política que se ha mantenido intacta hasta la actualidad y marcó el inicio de un periodo de intenso antagonismo entre los dos estados coreanos. En el conflicto entre las dos fuerzas nacionalistas y democráticos por un lado y por otro comunistas, entraron en escena los ejércitos de ocupación estadounidense y soviético. La Unión Soviética cruzó la frontera coreana tras la rendición japonesa y procedió a ocupar Pyongyang, Gwangju y otras ciudades del norte. Un mes después, las tropas estadounidenses desembarcaron en Incheon, entraron en Seúl y establecieron gradualmente su presencia en la parte sur de la península. Ambas potencias buscaban imponer sus sistemas en el país. A partir de 1947, la división tanto ideológica como territorial se hizo cada vez más evidente debido al progresivo deterioro de las relaciones entre ambas potencias, lo que llevó inevitablemente a la fundación de dos estados separados en 1948. Durante las décadas de la Guerra Fría, la tensión permaneció altísima. Cada bando fortificó su lado de la frontera, transformando la zona en un área de alerta permanente. Aunque después de 1953 no se produjeron conflictos abiertos a gran escala, los enfrentamientos armados locales y los incidentes en DMZ fueron frecuentes. Un periodo explícitamente teso fue el comprendido entre 1966 y 1969. En estas fechas destaca el ataque a la Casa Azul de enero 1968, en el que un comando norcoreano cruzó clandestinamente el paralelo 38 y llegó hasta Seúl con el objetivo de asesinar al presidente surcoreano Park Chung-hee. El intento fue frustrado. Con el fin oficial de la Guerra Fría en 1991 y el colapso de la Unión Soviética, la situación en torno al paralelo 38 entró en una nueva fase. Corea del Norte, privada del tradicional apoyo soviético y enfrentada a graves crisis económicas internas, continuó considerando la frontera como vital para su seguridad, intensificando aún más su retórica de confrontación con el sur y con Estados Unidos. Durante las décadas de 1990 y 2000, el programa nuclear norcoreano convirtió la DMZ en un posible epicentro de proliferación nuclear.
Al mismo tiempo, Corea del Sur alternó periodos de distensión y nuevas tensiones en respuesta a las provocaciones del norte. El paralelo sigue siendo una línea de demarcación extremadamente rígida, pero también un punto de contacto entre los dos estados coreanos, donde a día de hoy se siguen llevando a cabo intentos de diálogo y gestos simbólicos de reconciliación.